Dentro de la ingeniería de requerimientos, la documentación cumple la función de representar de manera coherente toda la información recopilada y las decisiones tomadas a lo largo del proyecto. Esta actividad se relaciona con puntos previos como el relevamiento y la especificación, ya que permite describir en detalle los casos de uso y su impacto en el sistema. Al contar con información clara y organizada, el equipo de desarrollo puede establecer un lenguaje común que oriente el diseño de soluciones y la validación posterior. A su vez, disponer de una documentación completa ayuda a mitigar riesgos, puesto que facilita la detección temprana de inconsistencias o lagunas en los requerimientos. En este sentido, la documentación de casos de uso se erige como un instrumento de transparencia y control, al describir paso a paso las interacciones que un usuario o actor tendrá con la aplicación. Los casos de uso delinean cómo los usuarios o actores del sistema interactúan con la funcionalidad disponible. Cada caso de uso, en esencia, describe una meta que el usuario desea conseguir y el modo en que el sistema responde a esa solicitud. La dinámica de estos casos de uso se compone de secuencias que incluyen acciones e intercambios de información. Antes de elaborar su documentación, se deben identificar con claridad los roles involucrados, como administradores, clientes o externos. Estos roles evidencian distintos niveles de permisos y acciones, por ejemplo, la posibilidad de modificar datos en la base o únicamente visualizarlos. Entender esta estructura es fundamental para redactar un documento que refleje con precisión la lógica de negocio y cierre la brecha entre las necesidades de los interesados y la implementación final del sistema. La documentación de casos de uso se basa en elementos claves que permiten al lector comprender la funcionalidad. En general, se incluyen el nombre del caso de uso, su descripción resumida, los actores participantes y el flujo de eventos. El flujo de eventos suele dividirse en precondiciones, curso principal, subflujos y excepciones, junto con las postcondiciones que indican el estado final del sistema. Estos campos, a su vez, se organizan en un orden lógico. Es recomendable emplear una estructura estándar para mantener la coherencia entre casos de uso y facilitar su ubicación en el repositorio de proyectos. De esta manera, no solo se cumple con la responsabilidad de documentar, sino que también se establecen bases sólidas para la actualización y el mantenimiento continuo, favoreciendo la vida útil del documento y del propio sistema. El flujo principal describe la sucesión de interacciones habituales que permiten al actor alcanzar su objetivo. Esta secuencia se plasma en acciones donde el usuario inicia un evento o el sistema responde. Cada paso especifica la información procesada y los resultados esperados. Por ejemplo, en un caso de uso para registrar un nuevo curso, el usuario podría ingresar sus credenciales, el sistema validaría las mismas y luego pediría los datos del curso. El objetivo es ofrecer una visión clara, evitando ambigüedades o pasos innecesarios. Cuanto más detallado sea el flujo principal, mejor se comprenderán los procesos del sistema. Sin embargo, conviene balancear la extensión, incluir suficiente detalle para que sea útil, pero no tanto que resulte tedioso de leer o de mantener. Así, se garantiza la utilidad futura de esta documentación. En ocasiones, el flujo principal puede requerir rutas especiales para satisfacer condiciones particulares. A esos escenarios se los llama subflujos o caminos alternos. Se utilizan cuando una decisión deriva en un comportamiento adicional que se aparta del recorrido habitual. Por ejemplo, en un proceso de registro de curso, si el usuario selecciona la opción modificar en lugar de agregar, se inicia un nuevo conjunto de pasos. La inclusión de subflujos mantiene una estructura ordenada sin saturar el flujo principal. Esto facilita la comprensión del comportamiento completo del sistema. Además, cada subflujo describe en detalle sus propios pasos, de ser necesario, retorna al proceso principal para continuar la ejecución normal. De esta manera, la documentación contempla la ramificación lógica, reflejando con precisión la complejidad de las decisiones que se toman en el sistema. Las precondiciones establecen el estado que deben guardar el sistema y su entorno antes de iniciar un caso de uso. Constituyen supuestos que se presuponen verdaderos, como la existencia de ciertos datos o la ejecución previa de otros casos de uso. Por ejemplo, para que un usuario pueda agregar un curso a dictar, tal vez sea necesario que el curso ya se encuentre registrado en la base de datos. Las precondiciones evitan confusiones sobre lo que se espera antes de comenzar y brindan solidez a la descripción. Facilitan tanto la verificación del sistema como la depuración de errores en etapas posteriores. Además, ahorran tiempo, dado que, si las precondiciones no se cumplen, directamente no se ejecuta el caso de uso. Así se reduce la incertidumbre y se deja explícito el contexto en el cual ocurre la interacción.
Al terminar un caso de uso, las postcondiciones especifican cómo queda el sistema y qué efectos ha causado la ejecución. Por ejemplo, en un sistema académico, luego de registrar un curso, el docente debería figurar asignado a esa materia. Estas condiciones finales señalan la meta lograda y delinean los cambios en la base de datos o en la interfaz de usuario. Incluir postcondiciones en la documentación asegura que el lector entienda el impacto directo del caso de uso en el sistema. Son útiles para la validación, ya que permiten verificar si el resultado real coincide con el esperado. Además, sirven como referencia para otros casos de uso que tengan lugar de manera subsecuente, pues puede necesitar partir desde ese nuevo estado del sistema para funcionar de manera óptima. Las excepciones describen lo que sucede si algo no sale como se esperaba. Con frecuencia, representan la validación de datos erróneos, la detección de contraseñas inválidas o la falta de permisos para realizar cierta acción. Documentar excepciones clarifica las posibles ramificaciones que pueden presentarse y cómo el sistema las gestiona. Por ejemplo, en el caso de que un profesor ingrese credenciales equivocadas, el sistema podría exigir volver a ingresar sus datos o finalizar el proceso. Dejar asentada cada excepción es esencial para evitar sorpresas desagradables en la etapa de pruebas o en la puesta en producción. Además, ayuda al equipo de desarrollo a manejar de forma sistemática los errores y a definir diálogos o notificaciones adecuadas que orienten al usuario en su corrección sin colapsar el uso normal de la aplicación. Las plantillas permiten estandarizar la forma en que se documenta cada caso de uso. Un formato común incluye campos como nombre, descripción, actores, precondiciones, flujo principal, flujos alternos, excepciones y postcondiciones. A veces se añaden observaciones o notas que no encajan en los apartados anteriores. El objetivo es que, al leer cualquier documento de caso de uso, se reconozca de inmediato dónde buscar la información requerida. Además, se facilita la tarea de mantenimiento, porque todos los casos de uso comparten la misma estructura, simplificando su comparación y actualización. Esta uniformidad también mejora la colaboración, pues cada analista o desarrollador aporta cambios y hallazgos manteniendo un orden lógico acordado. Así, la plantilla actúa como hoja de ruta, alineando a todo el equipo en la elaboración coherente de la documentación. Supongamos que un sistema académico requiere un caso de uso llamado registrar curso a dictar. La documentación inicia con el nombre y la descripción, que indican la funcionalidad de registrar al profesor en futuros cursos. Luego se listan los actores, en este caso el profesor, que es el usuario principal. Las precondiciones podrían incluir que el curso en cuestión exista en el sistema. A continuación se enumeran los pasos del flujo principal, donde el profesor ingresa sus credenciales y selecciona un curso. Posibles subflujos surgirían si quisiera modificar un curso ya asignado. También se mencionan excepciones como errores de login o datos incompletos. Finalmente, la postcondición describe que el profesor queda asignado de manera adecuada. Este ejemplo demuestra cómo la plantilla ayuda a describir, sin omitir detalles, el proceso requerido. En muchos casos de uso, el flujo alternativo se activa cuando el sistema detecta una condición específica o el actor selecciona una opción distinta a la prevista. Este camino busca reflejar una variante del proceso principal sin mezclarlo innecesariamente. Así, la lectura global del caso de uso se hace más fluida y se evita repetir pasos en varios puntos. Por ejemplo, si un profesor decide eliminar curso a dictar en vez de agregar, el flujo alternativo especifica los pasos para llevar a cabo esa eliminación, detalla la interacción con la base de datos y, al concluir, puede volver a la etapa donde el sistema pregunta si desea otra acción. Organizar estos flujos con claridad mejora la comprensión y evita confundir a los desarrolladores o testers que deben implementar y probar la lógica. Las validaciones se vinculan estrechamente con las excepciones. Siempre que un dato sea crucial para el proceso, conviene especificar las respuestas del sistema en caso de error. Por ejemplo, al ingresar un email para la recuperación de contraseña, la excepción se accionará si el formato es inválido o si ese correo no está registrado. Documentar estas situaciones minimiza la ambigüedad sobre qué hacer ante una entrada incorrecta y al mismo tiempo facilita la tarea de testeo. Además, esta información guía el diseño de pantallas de error o la generación de mensajes adecuados para el usuario, que brindan retroalimentación clara sin exponer vulnerabilidades del sistema. En consecuencia, la documentación de excepciones sirve tanto para garantizar la calidad del software como para anticipar escenarios que, de no contemplarse, podrían generar confusión en la experiencia de uso. Para un caso de uso como recuperar contraseña,
Es común incluir un flujo principal que describe cómo el usuario solicita el restablecimiento, ingresa su correo electrónico y recibe un enlace de confirmación. La excepción se produce si el correo no existe o no coincide con los registros del sistema, lo que activa un mensaje de error y da la posibilidad de reintentar. Como postcondición, se contempla que el usuario recupere el acceso. Al trabajar con plantillas, todo ese detalle se organiza con campo fijo para cada uno de estos componentes. Así, se asegura que la documentación sea consistente y fácilmente localizable. Para el equipo de desarrollo, además, resulta sencillo vincular esta información con el manejo de sesiones o la configuración del servidor de correo, garantizando que el proceso descrito en el documento coincida con la implementación real. En determinados casos, conviene incluir comentarios que no encajan estrictamente en el flujo principal o en los subflujos. Las observaciones pueden aportar información complementaria, como requerimientos de seguridad, tiempos de respuesta o referencias a normativas internas. Por ejemplo, se podría notar que la nueva contraseña debe cumplir con un mínimo de 8 caracteres y al menos un símbolo especial. Estas notas suelen ser útiles al momento de clarificar políticas organizacionales o particularidades técnicas que acompañan el desarrollo, sin sobrecargar el cuerpo principal del caso de uso. Se recomienda que los responsables de cada área validen estas observaciones, dado que en ocasiones adquieren tanta importancia como las secciones formales. De esta manera, se refuerza la coherencia global y se previenen discrepancias que puedan surgir en implementaciones futuras. Tener documentación bien estructurada, basada en plantillas, mejora la eficiencia de grandes equipos y proyectos de larga duración. Permite el traspaso de conocimientos incluso cuando cambian los integrantes. Además, proporciona un punto de partida sólido en etapas de testing, pues las pruebas pueden diseñarse siguiendo los flujos descritos. En proyectos reales, la complejidad del sistema demanda contar con casos de uso detallados, donde cada ruta alternativa y cada excepción estén contempladas. Esto evita pérdidas de tiempo y reduce los riesgos de fallas costosas, ya que las fases de corrección se aceleran al existir un registro confiable que indique cómo y por qué se diseñaron ciertas funcionalidades. A nivel de gestión, contar con esta clase de documentación también facilita estimar las tareas de desarrollo y monitorear la evolución del proyecto. La creación de una buena plantilla para la documentación de casos de uso implica reflexionar sobre qué campos son realmente necesarios para describir el comportamiento de un sistema en cada situación. Este análisis busca delimitar los apartados correctos y evitar redundancias que entorpezcan la comprensión. Las plantillas no deben verse como un simple formalismo, sino como una herramienta dinámica que ayuda a la coherencia y mejora la calidad del resultado final. Establecer pautas para el orden de la información beneficia la trazabilidad, pues se sabe con exactitud dónde quedó definida cada condición o requisito. Además, la consistencia generada por una plantilla sólida se traduce en una reducción de dudas e interpretaciones erróneas, facilitando que analistas, desarrolladores y demás involucrados compartan la misma visión sobre las metas y procesos descritos.